según el nivel de riesgo de padecer diabetes gestacional. Hay que determinar factor de riesgo en la primera visita de la embarazada para hacer una inmediata valoración. Entonces, dijimos nosotros que la paciente que llega, primera vez que llega al hospital, ¿qué es lo primero que le pedimos a nuestra paciente? Tipificación HIV-BD, hemoglobina, o hemograma, perdón, y después de hemograma, ¿qué viene? Glicemia, ¿sí? Hemograma, glicemia, coagulograma, orina simple y TORCH, ¿sí? Esto es cuando tenemos una paciente normal, de cual no sospechamos que sea diabética. Cuando sospechamos diabética, le vamos a decir sí o sí su glicemia basal, obviamente, más su hemoglobina glicada, ¿verdad? Y se tienen tres grupos que vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos? Mujeres con riesgo bajo. A esta paciente con riesgo bajo, ¿cuáles son los pacientes de bajo riesgo? O sea, son pacientes que probablemente en un 80-90% no va a ser diabetes. ¿Cuáles son? Son aquellas pacientes que tienen menor a 25 años, con peso normal, ausencia de antecedentes familiares de diabetes, ya sea prima, mamá, abuela, ausencia de antecedentes personales de alteraciones del metabolismo de azúcar o de malos antecedentes obstétricos. O sea, paciente que no haya tenido feto grande, lo que sea. Y que no pertenezca, o sea, que no sea supuestamente latinoamericano o africano. En este grupo, la recomendación es realizar una prueba de tolerancia con 100 gramos entre las 24 y 28 semanas. ¿Quién dice? Esto dicen los americanos. Dicen está en el libro de William, ¿verdad? Así dicen los americanos. Pero nosotros en Sudamérica, país pobre, prácticamente aquellas pacientes que tienen todas estas características, nosotros acá en Paraguay no le hacemos nada. Si yo tengo todas estas características de mi paciente y si su azúcar sale menor a 95, belleza, continuamos. Es una paciente que si no tiene otra patología va a venir una vez al mes. ¿Está? Paciente de riesgo intermedio o moderado son aquellas pacientes que tienen 25 años más pero no tienen otros factores de riesgo. Esto yo realmente igual no le voy a hacer nada. Así no. Pero sí o sí le vamos a hacer pruebas de tolerancia oral a aquellas pacientes que tienen mayor a 25 años, obesidad importante, glucosuria, antecedentes personales de diabetes, patología obstétrica, feto macrosómico, mamá que se le amputó la pierna, se quedó ciega, lo que sea, o antecedentes de diabetes de primer grado. En sí o sí hay que hacer la prueba de tolerancia con 100 gramos entre las 24 a 28 semanas. ¿Está? Entonces, esos son factores o mujeres de riesgo alto. Entonces, lo de bajo riesgo y riesgo intermedio prácticamente no le vamos a hacer nada. Toda vez que su azúcar esté normal y su hemoglobina glicada. Sin embargo, todas estas pacientes que tienen, imagínense, inclusive es un índice de masa corporal mayor a 30, normal era creo que hasta 20, no, 18, 20, y a 25 se habla de obesidad. Bueno, entonces, estos pacientes sí le vamos a hacer la prueba de tolerancia entre las 24 y 28 semanas. Acá habla, siempre usted tiene que saber, en el Paraguay y Brasil, se debe realizar despistaje desde la primera visita presentar a todas las embarazadas por ser país latinoamericano y por lo tanto el doble de incidencia mundial. Pero no hacemos, o sea, solamente vamos a hacer el despistaje a los que son de alto riesgo. Y esto más o menos es así, miren, atiendan bien esto. Este es pregunta de examen. Este es un cuadro, un algoritmo diagnóstico de la diabetes gestacional, mundialmente adoptada, pero lo que hicieron fueron los americanos, ¿verdad? La Asociación de Diabetes de los Americanos. Si yo tengo una paciente de bajo riesgo, o sea, una paciente menor a 25 años, no obesa, no antecedente familiar ni personal de diabetes, no precisan despistaje, no le hago nada. Toda vez que su azúcar sea menor a 95 y su hemoglobina sea menor a 8. Pero hoy en día usted tiene que saber que tiene que ser menor a 5. Ahora, el de riesgo medio, yo le voy a hacer el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan es a cualquier hora del día yo le doy 50 gramos de azúcar y después de una hora le controlo su azúcar. Si tiene una glicemia menor a 140, significa que es normal, no le hago nada. Si tiene mayor a 140, es patológico y ahí recién le voy a probar con 100 miligramos, con 100 gramos de azúcar. Estamos hablando de riesgo intermedio. Si la paciente tiene normal, o sea, si todo, acá le voy a hacer ya con 100 gramos,
de 3 horas. Si todo sale normal, yo llego a la normal, no precisa de tratamiento. Si acá sale patológico, significa 2 o más puntos patológicos. Si es solo uno, repetir 2 semanas después. ¿Está? Si ahí sale patológico, tratamiento. Ahora, si yo tengo el alto riesgo, mayor a 35 años, antecedentes, bla, 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 y si tiene mayor a 95, esto es una paciente ya directamente para tratamiento, ¿verdad? Ahora, si en primer contacto vamos a hacer también el test de O'Sullivan, pero realmente el test de O'Sullivan o el test de 75 gramos, en Brasil tampoco ya no hacen. En Brasil también se hace todo de 100 gramos para no perder tiempo. Porque si yo le hago el de 50 gramos o el de 75 gramos, no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de rastreo, es una prueba de despistaje. Entonces no hay que hacer, ¿para qué? Si no tenemos plata, ¿verdad? Le hacemos, supuestamente los americanos hacen esto, si sale positivo, si es normal, tranquilo, si da positivo, de O'Sullivan, si es patológico, se repite y así sucesivamente. Y después si sale todo positivo patológico, se le deriva a un endocrinólogo. Pero en Paraguay, yo creo que en todo Paraguay hay como 10 endocrinólogos más. Y somos 7 millones de habitantes. Entonces, normalmente nosotros los ginecólogos, nomás otra vez, son los que le hacemos el tratamiento. ¿Qué lindo? ¿Sua casa, doutor? Mi vecino. Vecino. El test de O'Sullivan, esto se hacía antes, se hacía mucho antes, ¿verdad? Pero hoy en día yo no sé. Pero ustedes van a saber, yo no voy a poner en el examen. Consiste en la valoración de la glucosa plasmática venosa 1 hora después de la ingesta oral de 50 gramos de azúcar en cualquier hora del día. No es necesario que esté en jejum. Independiente de la ingesta o no de alimentos previos. No es necesaria una dieta especial en los días previos. Si las cifras es mayor a 140, se considera positivo. Se considera positivo, pero no es todavía diagnóstico. Igual hay que hacerle con 100 gramos. Y la sensibilidad de este test es apenas 80 gramos. O sea, test de O'Sullivan no se hace más, pero usted tiene que saber que en algunos países se hacen, pero ustedes en Brasil tampoco lo van a hacer posiblemente. Este diagnóstico de diabetes gestacional con la sobrecarga oral, en la que no existe consenso en bla bla bla, empezamos ya. Esto ya hablamos, ¿verdad? Eso es lo que sobrecarga de 100 gramos de azúcar, determinación de glicemia al inicio, 1 hora, 2 horas y 3 horas. Todo lo que hablamos acá, esto habla todo nomás otra vez lo que ya estuvimos viendo. Mucho bla bla. Estamos por terminar. El de 75 gramos se hace en el adulto o también es solamente una prueba de rastreo, no nos sirve mucho. Ahí está, los europeos es lo que hacen, hicieron en 1999, ahora ya estamos en el 2016. Pero yo le pongo así para que ustedes sepan que tenemos que ir actualizándonos. No se hace más el de 50 ni el de 75. Hoy hacemos el de 100 gramos. Ahí está. Lo que nosotros tenemos que hacer es que es prueba diagnóstica. Esto se hace en el adulto normal o estos dos solamente es prueba de rastreo. El canal de Panamá de Movilidad. Cuando yo tengo una paciente con diabetes ya gestacional en el hospital, yo le interno a mi paciente. ¿Qué tengo que hacer? Sí o sí tengo que hacerle todos los laboratorios, ¿verdad? Le interno a mi paciente, se le pide todo, hemograma, HIV, tipificación, todo. Y le pido, tengo que ver eso sí, su función renal, proteinuria también 24 horas, porque dijimos que el paciente puede hacer también daño renal, mirar los tiroides, puro cultivo, porque la paciente hace mucha infección urinaria. Inclusive las pacientes diabéticas son pacientes, aparte de tener macrosomía, polihidramio, son pacientes que hacen mucha ruptura prematura de membrana también por la infección. Y se va haciéndole a la paciente la hemoglobina glicada cada mes. El control prenatal cada semana a partir de las 32 semanas. Determinar la presión fundamental, peso de la paciente, latido fetal, movimiento fetal, dinámica uterina, altura uterina para saber el tamaño. Y cada vez que viene la paciente, o sea, casi cada vez a la semana, hay que ir pidiéndole su azúcar. Insistir a la paciente en la educación dietética y física, son fundamentales. Control oftalmológico para ver la retina, porque tenemos... ¿Qué te hace ahora? 23 no van a tener clase. Feriado departamental. No. Lógico. Control con el endocrinólogo si tenemos... ¿Para qué? Gente,
Esto es el prenatal. Prenatal o cuando lo internamos, ¿verdad? Para ajuste de dosis de insulina, dieta en caso de necesario y control cada 15 días según la evolución. Esto estamos hablando del prenatal. El paciente tiene que seguir con el nutricionista. Hipoglicemia estable, esto se puede, a partir del tercer trimestre, se puede ya dar, pero no es muy recomendable también. Pero por sobre todo no hay que usar desde el primer trimestre porque es teratogénico. Se le pide a la paciente que se controle su azúcar todos los días prácticamente, cuando ya está con la diabetes, control de cetonuria vespertina o nocturna, 3 veces por semana, para monitorizar la dieta, ¿verdad? Lo que sigue una paciente, la diabetes gestacional y la hipertensión inducida en el embarazo son pacientes graves, hay que controlar cerca. Pode ter as duas juntas? ¿Cómo? Tem casos que tem diabetes e hipertensão induzida pelo embarazo? Posiblemente un 80%. Casi son dos patologías que son patologías compuestas, es muy frecuente. Ecografía obstétrica en la semana 21, gente, silencio. Sí o sí, la morfológica para ver las malformaciones, 32 semanas para ver el bienestar fetal y obviamente importantísimo ver la curva de crecimiento con la macrosomía, el peso fetal, macrosomía y la cantidad de líquido porque me hace polidramnios. Esto me va a hacer obviamente aquella paciente que no mantiene su azúcar menor a 95 y una hemoglobina glicada menor a 8. Hay que pedirle sí o sí ecodoppler obstétrico, monitoreo fetal y perfil biofísico a partir de 32 semanas. ¿Eso para qué? Se dice perfil biofísico, se hace a la paciente con ecografía para ver cómo está la paciente, si tiene buen movimiento, cómo está todo dentro, si tiene buen tono, líquido amniótico, todo. Maduración pulmonar a partir de 28 semanas pone signo de interrogación. Se puede hacer corticoide toda vez que la paciente mantenga un azúcar menor a 95, 80 por ahí. Entonces no va a ser mucho el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo le hago corticoide apenas le doy dos dosis, no es una dosis, es una dosis, son 2 dosis, no es crónico. Hay que pensar y hay que ver. Obviamente aquella paciente, por ejemplo, yo le haría a aquella paciente que es hipertensa, paciente que sea una doble o triple cesárea anterior, paciente obesa, o sea, aquella paciente que puede tener riesgo de un parto prematuro. Entonces, por eso pone ahí signo de interrogación, porque hay que ver mucho cómo está su azúcar. Porque los corticoides aumentan el azúcar de sangre. Y siempre, así como la hipertensión, hay que siempre internar cuando no conseguimos el control metabólico. ¿Qué significa? El paciente se hace su control con el hemoglucotest y nunca está menor a 95, entonces hay que internar a la paciente, porque muchas veces las mujeres no son responsables, no hacen su dieta, no hacen su ejercicio y comen mal, entonces hay que internar. Amniocentesis, nosotros hacemos poco, pero en los Estados Unidos hacen mucho para ver la maduración pulmonar. Y así como la hipertensión, decidir en equipo el momento de inducir el parto. ¿Sí? Mi paciente, tanto la hipertensión como el parto, como la diabetes, también se puede hacer parto normal, toda vez que la paciente, o sea, toda vez que su azúcar esté normal. Si mi paciente, si todo el embarazo tuvo normal su azúcar, obviamente no va a ser macrosomía ni no va a ser polidramnio, ¿entienden? Pero si la paciente no estuvo manteniendo su azúcar durante el embarazo, prácticamente va a ir necesaria porque va a ser un efecto macrosómico. Conducta. Los objetivos del tratamiento son mantener los niveles de azúcar dentro de los límites normales durante el embarazo y así asegurarse de que el feto sea saludable. Plan de alimentación, físico, nutrición, evitar ganancia de peso, hipoglicemiantes, ya sea insulina, sí o sí, primer trimestre, sí o sí insulina. Y después se puede dar metformina, control prenatal precoz, continuo, completo, más a menudo. Ver a la paciente de equipo multidisciplinario, con obstetra, diabetólogo, nutricionista, psicólogo, perinatólogo, todo. Autocontrol de azúcar, monitoreo clínico, aumento el control de peso del feto. Hay que evitar alcohol y tabaco. Hay pacientes que son, aunque ustedes no lo crean, hay pacientes que son diabéticas, hipertensas, toman bebida alcohólica y fuman. Es una bomba de tiempo.
Entonces, como prácticamente cualquier tipo de diabetes, siempre se recomienda una dieta equilibrada. Hay que comer 6 veces al día, ¿verdad? Y relativamente hipocalóricas. Pues no comer 6 veces al día y comer 6 hamburguesas en el día, ¿verdad? Índice de masa corporal, ustedes ya saben, mayor a 25 de sobrepeso, mayor a 30 de obesidad, después tienen razón grado. Esto en cuanto a la ganancia de peso. El ejercicio regular permite que su cuerpo use el azúcar sin inclusive, o sea, es muy importante por eso tanto la dieta como el ejercicio, porque con eso se puede equilibrar el azúcar, ¿verdad? Esto ayuda a combatir la resistencia a la insulina, por lo cual el ejercicio como caminata de 30 minutos por día es útil para el control metabólico, pero muchas veces la paciente grave no quiere caminar. Si el manejo de la dieta y el ejercicio no controlan los niveles de azúcar, ahí sí hay que darle insulina, ¿verdad? O sea, eso es lo ideal, el ejercicio, que muchas veces no quieren hacer. Después está acá los tipos de insulina que se hace, ¿verdad? Toda vez que el azúcar sea mayor a 120 millones o cuando sea mayor a 200. Esto yo no le voy a preguntar porque normalmente esto se hace ya en los hospitales o con los diabetólogos. Esta insulina que hay que tener rápida, de acción intermedia y de acción corta. Pero normalmente se utiliza, se fraccionan en 4 partes, ¿verdad? Pero hoy en día lo que nosotros utilizamos es el NPH, que es una de duración intermedia. Por ejemplo, si yo le dar 30 unidades por 24 horas, nos hacemos 20 de la mañana y 10 de tarde. Pero eso ustedes no quiero que se confunda, eso es más, no hay que ser complicado, pero prefiero que ustedes, ahí está, hay varios esquemas, ¿verdad? Se puede hacer antes del desayuno, antes del almuerzo o antes de la cena. El NPH se hace antes del desayuno y antes de la cena. Es más práctico porque tenemos que estar inyectando cada tanto a la paciente. Vía del parto, de preferencia la vaginal, pero toda vez que el feto no sea grande, no haya polidrámico, va a depender del bienestar fetal, si es aceptable y obviamente si las condiciones obstétricas sean favorables y que no existan contraindicaciones, ¿verdad? No es indicación absoluta de cesárea. Cesárea solo hay complicaciones como el mal control metabólico o materno fetal como macrosomía, bienestar fetal comprometido, condiciones cervicales desfavorables, entre otros. El cesárea prolongarlo al máximo la gestación próxima al término, bla bla bla. Esta parte donde si hacemos parto normal, acá estiramos, como acá es muy gordo, es donde se rompía la clavícula y se podía producir una lesión braquial. Esto se hacía antes, hoy en día ya es menos. Ahí. Essas como- férias não chegam nunca. Ahí está, tsunami. Essas férias não chega como. ¿Alguna pregunta sobre diabetes gestacional? Pregunta de examen, 1000 por 1000. Quer dar? 1000 por 1000. Não.